Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una charla más de Brahma Kumaris. Hoy con el tema la verdadera independencia, entre paréntesis, libertad, la del ser. Entonces vamos un poco a analizar qué entendemos por independencia o libertad, qué es la verdadera libertad, ¿verdad? Y cómo podríamos ejercer esa libertad para sentirnos bien cada día. Así que bueno, vamos a iniciar con un minutito de silencio, de meditación, con musiquita, para prepararnos al té. Entonces les voy a invitar a que se sienten cómodos, con su espalda pegadita a sus respaldares, los pies posicionados en el suelo, los brazos a donde ustedes quieran tenerlos, de manera que se sientan cómodos, tranquilos. Realizamos una respiración profunda y lenta. Y al exhalar, vamos a enfocar alguna parte del cuerpo que necesita ser relajada en este momento. Vamos a tratar de dejar todo aquello que vivimos hoy afuera, todo el ruido que está afuera, y concentrarnos y enfocarnos en nosotros, en el ser, en ese espacio entre las cejas donde estoy yo, donde soy. Cada uno va a respirar a su ritmo, lentamente, con calma. Y recuerden, al soltar el aire, irse a aquella parte del cuerpo que nos esté ocasionando alguna pequeñita tensión. Y así lograr poco a poco relajar cada parte del cuerpo, cada músculo de la cara, del cuello, cada tendón, de los hombros, la espalda, el pecho. Y voy notando como poco a poco la respiración se normaliza, va adquiriendo su ritmo natural y cada vez voy logrando un nivel más profundo de relajación. Voy relajando los brazos, pecho, la cadera, las piernas y los pies. Ahora me voy a observar como ese ser de luz que soy, esa energía que cual faro puedo iluminar a los demás, puedo darles paz, amor, alegría, sabiduría.
cualidades que me pertenecen, virtudes que están ahí siempre. Solo tengo que activarlas en el momento que las necesite. Y concentrándome en eso, en la esencia que soy, en lo que realmente soy, puedo sentir libertad. Puedo soltar. Soltar como marioneta esos hilos que me pueden atar a mi mente, mis pensamientos, situaciones, personas, ideas. Voy elaborando ese soltar y puedo sentir cómo poco a poco hay una sensación de tranquilidad, de paz, de calma y de libertad. Y con ese pensamiento, con esa experiencia, esa sensación, poco a poco voy regresando. Y si tenía los ojos cerrados, los abro y vuelvo aquí y a la hora. Om Shanti. ¿Cómo se sintieron? Sabroso, ¿verdad? Bueno, y es que la libertad es algo que nos pertenece, universalmente nos pertenece. Y ayer escuché un comentario, ¿verdad? En el marco de nuestra independencia, la de Centroamérica y pronto la de Chile, Perú, Colombia, etcétera, de que a los costarricenses nos llegó la libertad así como un regalo, ni nos dimos cuenta. Entonces ni sabían qué hacer en Cartago. Decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y convocaron, ayer lo escuché, fue muy interesante porque es la primera vez que lo escucho. Convocaron ahí al cabildo, ¿qué hacemos con esto? Y es que a veces eso nos pasa, no sabemos qué hacer con la libertad y nos cayó como un regalo. Y decía el periodista que se considera libertad realmente, ¿verdad? E independencia nuestra de Costa Rica cuando sucedió lo de 1856, que fue aquello de los filibusteros y de Juan Santamaría, el que empujaron, qué pecado. Bueno, esa anécdota, ese hecho histórico, que ahí realmente sí se luchó y hubo enfrentamientos y ganas de que Centroamérica, no Costa Rica, sino Centroamérica se liberara. Porque esto de la independencia nuestra sí fue así, como les digo, como un regalillo que llegó y muy simpático, ¿verdad? Pero bueno, pensando en el tema, yo decía, bueno, libertad. Muchas veces, ¿verdad? Los adolescentes que todavía no han llegado a los 18 años tienen en su pensamiento, cuando llegue a los 18 años voy a hacer lo que yo quiera, ¿no es cierto? Tal vez lo dijimos nosotros, yo no me acuerdo yo, pero es muy común escuchar eso. Y cuando llegan los 18 años no saben qué hacer. Es así como, ¿y ahora qué, verdad? Generalmente cuando estamos como en un sistema donde todos nos estructuran desde la familia, los padres y nos organizan nuestra vida, nos acostumbramos a eso y cuando tenemos la opción de, de hacerlo por nosotros mismos, de verdad que no sabemos cómo y no sabemos para dónde ir y si no tenemos tan definido, digamos, la ruta que queremos seguir. Y esto, ¿saben por qué es? Porque nos identificamos o identificamos la libertad equivocadamente. Lo que conocemos como libertad es muy material, muy físico y es cero lo que es realmente. Porque además es muy limitado, ¿verdad? De repente, ok, cumplir los 18,
perdón, cumplí los 18, puedo hacer esto, me puedo ir de la casa, puedo tener novio si no me dejaban, pero todo eso es tan temporal, ¿verdad? De repente ya me enojé con el novio y vuelvo a sentir como que no soy libre, ¿verdad? Y se escucha mucho también en las parejas. Vos tenés tu espacio, que yo tengo el mío. Y si no hay conflictos, de hecho las parejas pueden vivir con sus espacios y con su libertad, pero espiritual. Ahí está el toque. Porque si pensamos en libertad como algo como el espacio que queremos, como algo muy físico, pues realmente no es así, ¿verdad? Entonces viene de adentro, no está afuera. Y también estaba pensando, cuando estaba preparando el tema, que las culturas, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Cómo ven esto? Que es muy físico siempre, ¿verdad? Siempre estamos así. Por ejemplo, el latino, la mamá latina, los hogares latinos, ¿cómo somos? Por nosotros que el hijo se vaya a los 40 años, no importa, ¿no es cierto? Ahora está cambiando acá, ya está cambiando. Sin embargo, uno ve hogares con hijos de 40 y 50 todavía en la casa de los papás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que yo en alguna manera decía, ay, qué desapegados, pero mal entendido el desapego, ¿verdad? Que están buscándole al hijo más bien un apartamento para irlo a colocar y montarle el apartamento y adiós, haga su vida. Yo antes decía, ay, no, qué cruel, ¿verdad? Yo por mí que mis hijas se queden toda la vida y si se casan que vayan como en India, se van a ir con la familia. Sí, sí, así es. Entonces, es muy interesante porque hoy busqué ese dato en Europa. Yo sé, ¿cómo será en Europa? Bueno, en Estados Unidos definitivamente, antes de los 21, que es la mayoría de edad, ya los papás le están buscando al hijo dónde irse y le dan opciones. De todas formas, las distancias son muy largas, entonces los van a colocar, digamos, allá a otro estado y son horas, ¿verdad? Para ir. Acá Costa Rica es muy chiquitillo, entonces podemos estar más cerca. Sin embargo, bueno, eso fue la costumbre, la cultura, y a mí me parece ahora genial. ¿Por qué? Porque entonces los hijos se autogestionan, ya ellos se la juegan y se desapegan de uno. Pero uno es el que, como mamá, digamos, yo hablo con mi experiencia, ¿verdad? Es la que los amarra a uno más bien. Y entonces, aún así, estando fuera, entonces les ayuda económicamente o así, y ese no te cuesta cortar con eso, te cuesta dejarlos volar y que asuman, ¿verdad? Cuando mi hija mayor me dijo, mami, me voy de la casa, y yo no estaba en Brahma Kumaris todavía, y yo, ¿cómo que te vas de la casa, verdad? Entonces uno piensa, ¿verdad? ¿Qué será? No está contenta, ¿verdad? Luego la otra, ¿verdad? Más bien la felicité y me dice, wow, me quito el sombrero con Brahma Kumaris, porque sí, ya había hecho ese proceso como de que tienen que volar, tienen que irse, tienen que asumir. Y sí, qué bueno, están súper exitosas, están muy bien. Entonces busqué el dato de Europa. Yo decía, ¿cómo será en Europa? Asia, yo sé que India, ¿verdad? Se van a vivir cuando se casan donde los suegros, ¿verdad, Mariana? Así es, la familia de... Entonces se aumenta más bien todo. Bueno, por lo menos en India, no sé, en Japón y esos lugares. Pero Europa, hoy estaba viendo que se van a los 26 años, si es que se van. Y que hoy por hoy en España hasta los 30 tal vez. Bueno, entonces el tema es que eso nos hace muy dependientes, ¿verdad? El hecho de que no entendamos que la libertad viene del alma, viene de la esencia que somos, de la identidad que hoy por hoy, pues siempre generalmente la tenemos tergiversada, ¿verdad? Y que definitivamente la dependencia nos produce una presión y un encarcelamiento terrible. Y me estaba imaginando una marioneta, como dije en la meditación, ¿verdad? Yo decía, "Ay, mira, no es un títere, no, pero una marioneta sí, porque está con los hilos, ¿verdad? Y la están manejando para allá o para acá. Y yo decía, mira, qué curioso, porque un hilillo es a la familia, el otro hilillo al trabajo, el otro hilillo a los pensamientos, a las ideas, que nos cuesta mucho dejarlas soltar porque yo digo lo que digo y creo que es lo mejor y tienen que respetar lo que yo, ¿verdad? Entonces a las ideas nos aferramos a los deseos, otro hilo son los deseos, los compañeros de trabajo, los amigos, bueno, qué montón de hilos estamos, ¿verdad? Amarrados. Es como, oía una charla también de una hermana de España, Marta, que decía que es como el pajarito, que hay mucho viento y él está amarrado así, agarradillo a la rama, ¿verdad? Y no se suelta
y las plumillas se le hacen para allá y para acá y no se suelta el pajarillo. A veces somos así. O los monitos, las monitas, que el bebé se muere y se agarran al monillo muertito. Eso es interesantísimo. Sí, entonces, qué cosa, ¿verdad? Cómo poco a poco, si vamos entendiendo que esa libertad es un proceso interno, como Brahma Kumaris, ¿verdad? Lo propone. Acá dice en Brahma Kumaris, la libertad es un estado de conciencia, claro, es un cambio de conciencia. Fuiste educado de esta manera, te dirigieron tu vida siempre, y cuando te sueltan, es así como que uno se siente perdidísimo. ¿Dónde voy? ¿Qué agarro? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces es ese estado de conciencia que te da paz, que te da calma, que, que es donde te unís con el alma que sos, con tu ser espiritual. Entonces ahí cambia la cosa, cambia el panorama, cambia toda la perspectiva, ¿verdad? Es muy interesante. Y eso hace que los lazos de la mente se liberen, ¿verdad? Vamos a ver si con esto se puede pasar. Exacto. Y quiero preguntarles algo a los que están en Facebook y a ustedes. Ok, ya les di alguna introducción al tema, pero ¿qué piensan ustedes cuáles son los generadores que nos hacen ser tan dependientes y que nos hacen no hacer ese clic que ustedes que vienen la mayoría todos los lunes, los que oyen las charlas, ya están más allá de los que no, ¿verdad? Ya tienen más ideas y más conocimiento en eso. ¿Qué es lo que genera que uno se amarre? A ver, díganme ustedes acá, ¿qué creen? Miedo. Sí, los miedos nos amarran porque si estás en un estado de confort donde todo te funcionó, ¿verdad? Digamos, yo soy maestra, entonces yo podría pensar, bueno, pero mis estrategias que yo siempre he usado me han funcionado los 40 años que he estado ahí, ¿para qué voy a cambiar? En el momento en que me tocó aprender a encender una computadora, que yo así, ¿verdad? Porque yo crecí con la máquina de escribir y gracias a eso tecleo demasiado rápido porque aprendí bien. Hasta un concurso de más de 1000 palabras me gané en el Sion. Wow, ¿verdad? Yes. Pero el paso de la máquina de escribir a la compu fue algo demasiado. Y esas compus enormes, ¿verdad? Con los CPUs enormes. La eléctrica, sí, yo usaba la manual y después la eléctrica, sí. Entonces, ¿qué es cuáles son los generadores? El miedo es uno, sí. El estado de confort, de que, digamos, ok, el desinterés por indagar algo nuevo. Digamos, esta presentación, Claudia, la vez pasada me dijo, ¿no has probado Gamma? Y yo dije, ¿qué es Gamma? Porque yo lo hacía en Canva, que fue un gran paso también. Pero una vez que ya uno practica, ya aprende y uno dice, igual, qué bonito, ¿verdad? Y Claudia ahí me dijo, mira, te metes aquí, te metes allá, y ¡zing! Y yo, tan fácil. Bueno, le llevo bastantes años a Claudia. Y sí, y el sábado ayer yo ya voy a probar, y aquí está, y es Gamma. Sí, buenísimo, porque es la inteligencia artificial bien utilizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos genera parte del miedo? Piensen en otra cosa, no sé si en Facebook, Carito, la, el apego, la costumbre, ajá, la costumbre a algo, como les digo, estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué? ¿Verdad? Vos dijiste el apego, claro que sí. ¿Algo más? Ajá. Sí, eso nos amarra demasiado. Porque en el momento en que no se te cumplen, y generalmente no se te cumplen, te frustras, te deprimís y, ¿verdad? Te haces una mandarina, hecha gajos. Sí. Ajá. Sí, porque de repente, digamos, en el rol de mamá uno tendría que haber hecho, y no necesariamente. Muy bien. Las creencias. Sí, exacto. El apego a creencias, el miedo al romperlas, exacto, las ideas. Pero, sorpresa, el ego también. El ego es algo de que nos genera demasiado dependencia, ¿verdad? Porque aquí, bueno, hay algunas cosas. El ego como limitación es una construcción mental, ¿ok? Y hay ego tanto, como decimos, hacia arriba como hacia abajo.
el hecho de la arrogancia, de que yo soy esto, entonces yo estoy esperando a que me den las gracias, me reconozcan las cosas, el trabajo que hice, eso es ego, ¿verdad? Muy feillo. Pero también para abajo es, ay, es que no, yo creo que yo no lo voy a poder hacer, es que tal cosa, pareciera como humildad y no es la verdadera humildad, es el eguillo ahí disfrazado, porque tampoco es poca dignidad, ¿verdad? Entonces, no reconocerte que vos realmente tenés tanto potencial para dar, pero desde la humildad, eso sí, ahí sí, ¿verdad? Entonces el ego nos juega una mala pasada, ¿verdad? Porque tanto las emociones, la falsa identidad se da por el ego, porque creo ser el que realmente no soy. Entonces, como hemos dicho mucho acá, y es una de, ¿verdad? La primera lección del curso de Raya Yoga, ¿quién soy yo realmente? Es decir, soy la maestra, la mamá, la abuela, no, no soy eso, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el ego. Los pensamientos limitantes también. Entonces, cuando nos identificamos con el ego, estamos limitados por sus pensamientos, como decían por ahí, creencias, ¿verdad? Y por los miedos que ya lo dijimos. ¿Y eso nos causa qué? Sufrimiento. Nada de eso nos hace libres. Cada vez nos atamos más a los hilos de la marioneta, ¿verdad? Entonces es la fuente de sufrimiento más grande el ego, ¿verdad? Porque nos mantiene atrapados en un ciclo de deseos, apegos, miedos, los deseos, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, que deseo ahora tal celular porque el otro de ya salió el otro, hay que tener el otro, ¿verdad? Y así voy, es una cadena. Ahora no, ya no, entonces ya hay que cambiar al otro. Entonces hay que soltar todo eso, los deseos es de las cosas que más nos atan, ¿verdad? Ok, entonces aquí vamos con la pregunta de los 1.000.000.000, que ustedes ya la saben contestar, yes, porque vienen ahora Macumares. ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Yo antes de estar acá, que hace 14 años que estoy, afortunadamente, yo me lo preguntaba, ¿para qué estaré yo aquí en esta vida? Siempre anduve en una búsqueda constante de la espiritualidad, siempre. Pero llegué a entender, como yo amo lo que hago, ¿verdad? La música, los niños, la educación, llegué a entender que eso tenía que tener un sentido y no era marcar la tarjeta que antes era así amarilla, no saquen cuentas, pero así era. Después ya pasó ahora el carnet o lo que sea. Llegué a entender que el hecho de que yo tuviera esos dones no era por casualidad, ¿verdad? Como no es por casualidad que uno nazca en la familia que nace, en mi caso de músicos, entonces tiene que tener algún sentido. Y yo sin saber nada de esto, que después cuando lo supe, yo dije, yes, eso era, ¿verdad? Porque yo decía, es que si yo amo lo que hago, la música, los niños, esto tiene que ser para beneficiar a los demás, primero a mí y luego a los demás. Entonces, darme con amor y ya quitarme la idea de que del cheque, que eran cheques antes, ¿verdad? El cheque de fin de mes y decir, puchis, que porque yo gano, ¿verdad? Porque vivimos así, vivimos con lo que nos entra a fin de mes. Si se te va algún trabajillo, decís, ay, no, ¿ahora qué hago? Vivimos muy así, muy por lo que gano, ¿verdad? Y todavía se vive así. Pero cuando vos entendés que vivimos para servir, para darnos con amor, y que todos estos talentos que podrían no ser espirituales, porque las virtudes sí son espirituales definitivamente, el amor, todo esto, la paz, eso es parte de nosotros, nos pertenece y lo podemos ejercer en algún momento. Es un poquito más afuera, ¿verdad? Pero pueden estar a favor de la espiritualidad también. Porque si yo me creo que hay, wow, músico y aquí y allá, y entonces que me aplaudan y que, como una vez dijiste, Elio, me acuerdo, y que me reconozcan, entonces ya no estoy mal, ya no estoy sirviendo bien, ¿no es cierto? Entonces, si mi música o mi forma de ser con los niños, con las familias, los alegra, les causa, ¿verdad? Hago una atmósfera no sé, de amor, de alegría, ese es el punto. Entonces, así es, estoy aquí para eso. En lo que sea que me tocó hacer en esta vida, estoy para servir a los demás sin esperar retorno de nada. Entonces, ahí lo entendí. Ok, entonces tenemos que trabajar, ¿verdad? En la libertad de la mente, porque saben que la mente es muy traviesa. Entonces,
la mente, de ahí nos juega muchas pasadillas, ¿verdad? Los pensamientos, ahora Mariano mencionó los pensamientos, qué tipo de pensamientos estoy generando. Consiste, bueno, la mente está en constante movimiento y se llena de pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué calidad estoy produciendo yo? Ahora vamos a hacer un ejercicio que me encontré, bueno, lo transformé en ejercicio, no era un ejercicio, para que vean qué bonito. La mente como una ola, ¿verdad? Mediante la meditación y la práctica espiritual, yo puedo visualizar las olas, ¿verdad? Cómo revientan en la playa y cómo puedo yo soltar los pensamientos que no me generen beneficio ni a mí ni a los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pausa para hacer este tipo de ejercicio y la mente como un lago tranquilo, ¿ok? Entonces le vamos a pedir a Marce que nos ponga musiquita, vamos a apagar la luz y vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a imaginarnos estar frente a un lago muy tranquilo. Un lago que no se mueve prácticamente sus aguas. Estoy frente a ese lago. Alrededor de ese lago hay una vegetación hermosa, muy frondosa. A lo lejos puedo ver unas montañas azul verdoso, hermosas también. Y hasta puedo sentir el frescor del oxígeno que liberan esos árboles. Estoy ahí. Puedo sentir esa sensación de frescura, de tranquilidad, de calma. Cojo una piedrita y la lanzo al lago, produciendo una expansión de círculos concéntricos. Recuerdo mi infancia. Muy probable lo hayamos hecho en algún momento. Esas ondas, que cada vez se hacen más grandes, van a ser mis pensamientos. Pero mis pensamientos positivos. Y cada vez se van a expandir más en el lago, en mi mente. Cojo otra piedrita más grande y con la técnica de lanzarla en el lago, logro hacer más ondas, círculos concéntricos de pequeñito a grandes. Y esos van a ser los buenos deseos. Expando en mi mente, a través de esa imagen del lago tranquilo, los buenos deseos. Poco a poco las ondas se van desapareciendo en el agua tranquila del lago. Y por último lanzo otra piedrita con más velocidad y se vuelve a formar la onda. Y ahora esas ondas, esos círculos concéntricos, son mis pensamientos puros, que se van a esparcir desde mi ser, primero a mi ser, a ese ser de luz que soy, y luego a los demás.
y a la naturaleza. Ahora voy a cambiar de escenario. Me voy a la playa, al mar. Me paro frente al mar. Puedo sentir la calidez de la temperatura. Puedo observar alrededor naturaleza, palmeras, almendros, gaviotas que pasan, pelícanos. Y la vista sin fin. Me descalzo y empiezo a caminar cerquita, cerquita de la playa y puedo sentir cómo mis pies se hunden, esa sensación tan suave. Y ahora me concentro en observar las olas, cómo cada una es más grande que la otra, más alta, y cómo revientan en la playa, como soltando. Me imagino en esa acción de las olas, soltar mis apegos, soltar mis dependencias hacia mis ideas, familiares, hijos, nietos, nietas, trabajo, pertenencias y deseos. Así como las olas revientan, yo suelto esos pensamientos que no me nutren, que no me benefician. Y finalmente, vuelvo al lago, me siento y nada más observo. Y logro que mi mente esté libre de cualquier atadura. Hago este ejercicio para tratar de ir soltando poco a poco, pensando en este momento qué es lo que debería soltar. Porque en esa medida realmente ejerzo mi libertad interior. Y poco a poco, con esa sensación de tranquilidad, vuelvo al aquí y a la ahora. Om Shanti. Muy bien. ¿Cómo les va en el lago? Sí, es un proceso porque sí los invito como a hacer este ejercicio, ¿verdad? Pueden irse, no sé, a donde ustedes quieran. Un río no nos sirve porque está muy movido, ¿verdad? Entonces tiene que ser como un lugar más tranquilo. Inclusive puede ser una montaña, se sientan debajo de un árbol y es muy bueno invitar a los sentidos a sentir más, ¿verdad? Hasta el tacto, porque todos hemos estado en esos lugares en algún momento. Entonces todo, cómo huele la naturaleza, cómo se siente ese aire de la montaña, por ejemplo. Y dejar ir, hacer el ejercicio, ok, voy a dejar ir no sé, tal deseo que tengo, no sé. Hay muchas cosas, realmente uno se va amarrando y amarrando poquillo a poco, ¿verdad? Y ni se da cuenta. Entonces las emociones son también olas que suben y bajan. Y se puede comparar a una montaña rusa también, que bajo y subo, subo y bajo, ¿verdad? En un día uno puede pasar de estar muy alegre a estar
muy calladillo, a tener miedo, a asustarse en un solo día. Es impresionante, qué desgaste, ¿verdad? Qué cansado. Y se vale sentir lo que uno siente, sí se vale, claro. Que es como yo le digo a los niños, se vale estar bravo, se vale sentirte triste, se vale tener miedo, porque hay que legitimar las emociones. Pero lo que no se vale es estancarse, quedarse ahí y no salir de ahí. Eso sí no se vale. Entonces, buscar estrategias y métodos para yo volver otra vez a estar alegre, ¿verdad? Una de ellas es la meditación, el trabajo espiritual. Claro que sí, porque a uno lo alegra mucho, ¿verdad? Y ahorita pues hay un énfasis grande, eh, los psicólogos, los trabajadores sociales, los maestros, vean que están saliendo películas como Intensamente, que trabajan las emociones. Y lo bueno es observar como qué emoción es la que se identifica con uno más, ¿verdad? Porque uno puede pasar del enojo, como les digo, a la alegría y todo eso, pero generalmente uno está como en un modo parecido siempre, ¿verdad? Es decir, o hay una emoción que más te atrapa. Pero cómo hacer el clic y dejar esa emoción y ojalá siempre estar en un estado de paz y tranquilidad es el lema o el tema, ¿verdad? Es la meta. Entonces, ok, observar las emociones es muy sano, ¿verdad? Podemos aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Es decir, es que usted me conoció a mí, yo siempre he sido enojón. Yo pensaba que la gente no cambiaba y no podía cambiar. Lo que sí es que uno los haga cambiar, pues sí, no. El otro día estábamos en una lección que estábamos hablando un poquito de eso. Siento que uno puede inspirar a que los demás cambien, ¿verdad? Cuando te dicen, es que usted siempre anda alegre, bueno, de qué dicha que lo perciben así. Entonces tal vez les guste como trabajar que estar alegres, ¿verdad? Pero no porque uno se lo diga, simplemente con verlo a uno, ¿verdad? Y que mis hijas me dicen, mami, ¿cómo hace para no enojarse nunca? Y yo, bueno, hay mucha meditación. Y bueno, siempre fui como de no enojarme, pero sí me he enojado, por supuesto. Pero ellas me perciben como que nunca me enojo. Y yo, qué dicha, bueno, he avanzado, porque a veces uno en este trabajo espiritual siente que no avanza, ¿sí? Sí, tal vez, pues, de acuerdo al contexto, claro que sí, ¿verdad? Pero yo me refiero como alegre, como de que de verdad, que las situaciones no te afectan y la gente lo percibe, ¿verdad? Porque el otro día no sé qué fue lo que pasó así en mi trabajo y me dice el profesor, Nela, pero de todas formas usted toma todo también. Y yo, así, bueno, genial. Sí, porque otra dice, es que otra persona con esta situación de pega gritos, se enoja, protesta, pero usted lo toma como con tanta calma. Y es que yo sí, a mí me ha servido mucho y se los comparto esto porque me ha servido mucho pensar que todo lo que pasó fue bueno, lo que está pasando mejor y lo que viene mejor, y que todo sucede y que tiene que suceder así. Entonces eso como que, y que todo va a estar bien. Son como lemas que tenemos en Brahma Kumaris que a mí en lo personal, de verdad que me han servido un montón, porque vos los podés oír. Vos dices, ay, qué bonito, qué romántico suena, pero que vos lo apliques en el momento que tenés que aplicarlo es otra cosa. Y entonces, qué bonito saber que de verdad uno lo puede aplicar, no siempre, pero con respecto a eso que se llama la autorregulación, en el niño o en el adulto, cuando está enojado y explotó, ahí no hay que hablarle ni nada, ¿verdad? Y hay etapas, porque los niños cerca de los 2 años aparecen los famosos berrinches, porque ni soy grande ni pequeño, no sé qué es lo que quiero, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi experiencia como abuela lo viví con Marty. Entonces, en el momento, nada más asegurarse de que si se da un cabezazo para atrás, porque empiezan a hacer un montón de cosas, de ahí, que esté seguro, ¿verdad? Le pongo almohadas y todo para que se tire de panza, lo que quiera. Y ya no, ¿verdad? Ya cumplió 5 y ya pasó esa etapa por dicha. Pero entonces yo aprendí, ¿verdad? Después de eso, ok, vamos a tomar agua, ya se tranquilizó, hablemos, a ver qué fue lo que sentiste, qué pasó, y poco a poco, y ahí orientándola, ¿verdad? Poquito a poco a que sepa cómo no enojarse tantísimo, ¿verdad? Es decir, porque cuesta, ¿verdad? El adulto es igual, sí. Uno se enoja y que le digan lo que le digan, uno no oye o se enoja más y hay que esperar y hay que saber el momento. Pero muy buenos comentarios. Esto me lleva entonces, ¿verdad?, al tema del karma, que ustedes saben que karma significa acción. Entonces,
Y una meta de todos es poco a poco, siempre ir haciendo y estar consciente de que somos esas almas de luz y siempre hacer acciones positivas, es el karma positivo. Y entonces, en ciertas culturas como la India lo tienen muy claro, entonces tratan de no meter mucho la pata porque saben que hay un retorno, están muy claros de eso. Entonces, cuando uno está consciente de eso, es una ley espiritual universal que da porque se da, sí o sí, querámoslo o no. Entonces, al estar uno más consciente de que hay una causa y hay un efecto, como Newton, como lo que siembras recoges, eso es muy conocido, pero realmente sabemos qué es, porque en casi todas las religiones dicen eso, ¿verdad? Siempre dicen lo que el que siembra recoge o si se siembra frutos buenos, pero uno dice, suena bonito, qué metáfora más linda, pero realmente yo cómo hago eso, cómo se desmenuza. Es así, siendo consciente de lo que todo lo que vos pensés, porque aunque lo pensé, si no estoy diciendo nada, pero si yo estoy pensando mal de Anita, le impactó a Anita, que no es el caso, que conste, ¿verdad? Pero eso impacta, eso va a impactarle al alma. Igual me impactará a mí otras cosas, ¿verdad? Entonces, como yo ando en ese modo consciente de lo que yo piense, siempre tiene que ser positivo, buenos deseos, sentimientos puros a los demás, lo que yo haga y lo que yo diga, como dicen ustedes, para no meter la pata, porque después es difícil, ¿verdad? Y además ya se hizo, punto, no hay retroceso. Ese es el tema, no hay retroceso. Qué torta, ¿verdad? Entonces es cíclico, así como el ciclo del agua, como el día a la noche, como los planetas, es todo un ciclo el karma. Entonces, el propósito es, todo tiene retorno. Cada vez, como decimos aquí, hacernos karmatit, es otra de las clases, que creo que es la tercera, que estar consciente de que tenemos que liberarnos de eso y de liberarnos de esas acciones negativas. Entonces tiene que ver con el tema, liberarse. Entonces no solo es lo del ego, no solo es las dependencias, los apegos, sino que hacer acciones de manera que siempre yo me sienta libre, me sienta tranquila, ¿verdad? Que todo lo estoy haciendo, como dicen, como la ley de Dios. Y tomar de él definitivamente todo lo hermoso que es él, ¿verdad? Porque él lo que quiere es que tomemos. Y en el momento en que nosotros nos liberamos de esto, de hacer acciones negativas, de las dependencias, entonces solo estamos para dar, no para tomar, ¿verdad? Porque recuerden que siempre nos han educado, sobre todo a las que tenemos familias católicas, ¿verdad? A que, a que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Y a la Virgen. Entonces yo voy descalza a Cartago, pero si por favor me conseguís, no, no hay nada que ver. Y hacemos esos tratos con Dios constantemente, ¿verdad? Es decir, queremos siempre tomar y tomar y no donar, ¿verdad? Entonces, en el momento en que uno entiende que hay que donar definitivamente, de verdad que uno se siente muy tranquilo y muy libre. Hay mucho trabajo por hacer, porque a pesar de que, como les digo, yo tengo 14 años de estar en Brahma Kumaris, tengo muchos hilillos de marioneta todavía, ¿verdad? Que quiero cortar y hacer como Frozen, libre soy, libre soy. Bueno, ella se liberó de no congelar a todo mundo, pero estaba encarcelada en el castillo de hielo. Es decir, no entendía todavía qué era el tema de la liberación. Entonces, el alma pura, dice, en este estado de libertad, el alma se libera del karma y retorna a su estado original de pureza, ¿verdad? Y estamos para donar y no para tomar. Entonces, tenemos que liberarnos del mundo material definitivamente, ¿verdad? Cada vez más necesitamos menos cosas para vivir, ¿verdad? De los 40 pares de zapatos, ¿cuántos se pone uno? De los pantalones, que es la talla que le queda mejor, entonces te compras negro, blanco, amarillo y café porque te queda muy bien esa talla. Ya yo no hago eso, antes lo hacía. Entonces se te acumula un montón de cosas y más bien te encarcela todo eso, ¿verdad? Hay que desapegarse del mundo material. Acá se fomenta el desapego de todo el mundo material, ¿verdad? Lo que nos permite vivir con mayor libertad. El celular hasta que ella dijo, caput, me fui. ¿Para qué cambiarlo si me sirve? Que vea que salió ahora con 5 cámaras. ¿Qué? ¿Ok? La verdadera riqueza interior está en el alma, no en las posesiones materiales definitivamente, eso lo sabemos, pero ¿cuánto lo cumplimos realmente? Y libertad del apego, ¿verdad? Es la mejor y mayor libertad interior cuando nos liberamos del apego.
libertad para servir. Esto tiene que ver con el amor desinteresado. Si yo sirvo, a veces entendemos mal esto de servir. Entonces, como yo doné a esa institución, deberían hacerme a mí, no sé, una estatua, ¿verdad? Es desinteresado, que, ¿verdad? La palabra desinteresado, es decir, no necesito nada a cambio, nada de verdad, ni un gracias. Si me lo dan, qué bonito, porque les gustó, porque lo apreciaron, pero si no, no lo necesitamos. No necesitamos recompensa ni retorno de nada. Paz interior, cuando servimos a los demás desde un estado interior, experimentamos mayor libertad y conexión con la comunidad. También, pues, hacer algunas cosas con la comunidad, nos sirve, ¿verdad? Para construir un mundo más justo, ¿verdad? Sobre todo desde nosotros tener acciones con la naturaleza, que si el compostaje, que si separar la basurita, que si tantas cosas, nosotros que somos vegetarianos, porque tratamos de ser conscientes de eso, no violencia hacia los animalitos y todo, ¿verdad? Eso es colaborar con la comunidad también. Entonces, para terminar, ¿cuál es la libertad para crecer espiritualmente realmente? Tener una conciencia diferente, ¿verdad? De todo eso es una gran tarea porque son muchos los puntillos. La conciencia nos llega a tener amor por todos, por nosotros primero, por los demás, por la naturaleza, por el entorno. Compasión, eso nos va a dar paz también, ser misericordiosos, ¿verdad? Compasivos con los demás, hasta por ahí a veces nos dicen, hasta con las almitas que no nos mandan buenos deseos, bueno, mandémosle, pero buenos deseos, para que no haya un retorno así, ¿verdad? Hasta con el peor enemigo, mandarle buenos deseos, tienen sus rollos, sus cosas, no es nada personal, nosotros a veces nos lo tomamos personal y se nos hace un rollo terrible con ciertas almitas, ¿verdad? En los trabajos o en la familia. Están viviendo una situación X que no entendemos ni conocemos, pero no es para mí la flecha, son ellos que están mal, entonces ayudémoslos mandándoles buenas vibras. Y sabiduría, que ahí entra la inteligencia, el otro órgano del alma, para saber discernir. Y eso nos da felicidad. Cuando uno dice, sí, qué bueno, escogí lo que tenía que escoger.